La historia arranca presentándonos a Bruno, un hombre que lleva años viviendo bajo el peso de la rutina y la soledad. Su vida parece estable a primera vista, trabajo, compromisos y una imagen que transmite control. Pero detrás de esa fachada hay un vacío que lo acompaña en cada gesto. Bruno es alguien que se esfuerza en mantener una apariencia firme, como si nada lo afectara. Sin embargo, en los silencios de su día a día, en la manera en que evita la mirada de los demás o se refugia en actividades mecánicas, se revela su verdadera realidad, la de un hombre desconectado de sí mismo. Vive atrapado en una especie de piloto automático, cumpliendo con lo que se espera de él, pero sin encontrar un sentido real en nada de lo que hace. Su entorno refuerza esa sensación de encierro. Bruno se mueve entre espacios fríos, impersonales, que reflejan el mismo aislamiento que siente por dentro. La soledad no es solo externa, es también interna. Aunque esté rodeado de gente, parece siempre distante, como si llevara una muralla invisible que lo separa del resto del mundo. En esa vida apagada, marcada por la rutina y el silencio emocional, Bruno parece condenado a seguir cargando con un peso que no sabe cómo soltar. Pero justo cuando todo parece inmóvil, aparece alguien que empezará a transformar su mundo. Thies, un joven cuya presencia despertará en Bruno emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. En medio de esa rutina gris que domina la vida de Bruno, aparece Thies, un joven cuya presencia irrumpe como una ráfaga de aire fresco. Desde el primer instante, la diferencia entre ambos es evidente. Donde Bruno se muestra rígido y silencioso, Thies transmite vitalidad, naturalidad y una energía que desarma cualquier barrera. El primer encuentro entre ellos no parece trascendente a simple vista, pero tiene un efecto inmediato en Bruno. En Thies hay algo que lo desconcierta, la manera en que lo mira sin temor, la libertad con la que se mueve, el modo en que parece no cargar con el peso de las expectativas sociales. Para Bruno, acostumbrado a vivir con máscaras, esa autenticidad resulta tan incómoda como fascinante. Thies, por su parte, nota enseguida la dureza de Bruno. Intuye que detrás de esa fachada impenetrable hay un hombre marcado por la soledad y el silencio. Y lejos de alejarse, siente curiosidad. Se acerca con gestos simples, conversaciones ligeras y una cercanía que, poco a poco, comienza a atravesar el muro que Bruno había levantado durante años. La chispa inicial surge en pequeños detalles, una risa compartida en un momento inesperado, un silencio que se prolonga demasiado y deja en el aire una tensión distinta, o una mirada que dura más de lo normal. Son instantes breves, casi invisibles para los demás, pero que en Bruno generan un eco profundo, porque le recuerdan algo que había olvidado, el deseo de sentirse vivo. Con la llegada de Thies, la vida de Bruno empieza a cambiar sin que él lo quiera admitir. Lo que parecía una aparición casual, pronto se convierte en un punto de inflexión, porque a través de este joven descubrirá emociones que había reprimido por miedo, por costumbre o por la presión de mantener siempre el control. Después de ese primer encuentro, Bruno y Thies comienzan a cruzarse más seguido, y lo que al principio parecía casualidad se transforma en una presencia cada vez más constante en la vida de ambos. Las primeras interacciones están marcadas por un juego de contrastes. El silencio hermético de Bruno frente a la espontaneidad natural de Thies. Bruno, que siempre había mantenido distancia con los demás, se descubre prestando atención a gestos mínimos de Thies. Su forma de hablar sin miedo, la facilidad con la que sonríe, la energía con la que llena cada espacio. Al mismo tiempo, esa cercanía lo incomoda. Siente que Thies ve demasiado, que puede atravesar la coraza que tanto le ha costado mantener. Y sin embargo, en lugar de apartarse, se siente atraído hacia él con una fuerza que no logra controlar. Thies, en cambio, juega con esa tensión. No necesita hacer grandes gestos para acercarse. Basta con una mirada que se prolonga, un comentario ligero que rompe la seriedad de Bruno o un gesto de complicidad que lo obliga a reaccionar. Intuye que detrás de la rigidez de Bruno hay un hombre vulnerable, alguien que lleva demasiado tiempo en silencio, y esa vulnerabilidad lo atrae de una forma distinta a todo lo que ha vivido antes. La atracción comienza a crecer en momentos sutiles.
Un roce aparentemente accidental que deja huella, un silencio compartido que pesa más que las palabras, una conversación banal que de pronto se convierte en algo íntimo. Ninguno de los dos lo admite en voz alta, pero ambos saben que hay algo cambiando entre ellos. Para Bruno, cada encuentro con Tis es un recordatorio de que su vida no tiene por qué ser solo rutina y soledad. Para Tis, cada gesto de Bruno es un desafío, la confirmación de que, con paciencia, puede derribar los muros que el otro ha levantado. Lo que empezó como curiosidad se convierte rápidamente en una atracción imposible de ignorar. Y aunque ambos todavía intentan mantener las apariencias, el magnetismo entre ellos es tan fuerte que ya no tardará en desbordarse. Lo que al principio parecía simple atracción física, comienza a transformarse en algo más profundo. Con cada encuentro, Bruno y Tis descubren que lo suyo no es un impulso pasajero, sino una conexión que los cambia por dentro. Bruno, que había pasado años ocultando sus emociones tras un muro de frialdad, empieza a experimentar algo que lo desarma: ternura. Se sorprende a sí mismo buscando la compañía de Tis, esperando esos momentos en los que puede dejar de fingir y, aunque sea por un instante, mostrarse tal como es. Tis lo obliga a salir de su rutina, a recordar que puede sentir, y eso, para alguien que ha vivido tanto tiempo en silencio, resulta tan liberador como aterrador. Tis, por su parte, deja de ver en Bruno solo un desafío. Empieza a reconocer la vulnerabilidad que se esconde detrás de su dureza y a sentir un afecto sincero por ese hombre que carga con tanto y dice tan poco. Lo que en un inicio fue curiosidad se convierte en cuidado, en el deseo de acompañarlo y darle un espacio donde no tenga que estar siempre a la defensiva. El despertar de sentimientos se hace evidente en los pequeños gestos, una mirada que ya no es solo tensión, sino confianza. Un silencio que se siente cómodo, como si no hiciera falta decir nada. Un acercamiento que ya no es casual, sino elegido. Ambos empiezan a dejarse llevar, sin importar que el mundo exterior siga lleno de reglas y juicios. Para Bruno, este cambio es un descubrimiento vital. Entender que puede ser amado incluso con sus miedos, que no necesita esconderse para merecer compañía. Para Tis es la confirmación de que lo que sienten es real, que más allá de las diferencias hay un vínculo que vale la pena proteger. Lo que parecía un cruce de caminos se convierte en un viaje compartido. Y aunque todavía no lo sepan, este despertar marcará un antes y un después en sus vidas, porque ya no podrán volver al silencio que existía antes de encontrarse. Con los sentimientos ya desatados, la relación entre Bruno y Tis empieza a enfrentarse a su etapa más difícil, los conflictos internos y la presión del entorno. Lo que había nacido como un refugio compartido ahora se convierte en un campo de batalla, donde chocan los miedos, las inseguridades y las dudas. Bruno es quien más carga con estas tensiones. Toda su vida ha sido un intento de mantener el control, de proyectar firmeza, de no dejar que nadie vea su fragilidad. Ahora, con Tis a su lado, ese muro se tambalea, y aunque parte de él desea dejarse llevar, otra parte se aferra con fuerza a la costumbre de esconderse. Siente el deseo de vivir lo que han encontrado juntos, pero al mismo tiempo le aterra lo que puedan pensar los demás, lo que implicaría para su identidad y para la imagen que ha construido durante años. Tis, en cambio, es más libre, más espontáneo. Quiere disfrutar de lo que tienen sin tantas ataduras, sin miedo a ser vistos. Pero su apertura choca contra la rigidez de Bruno, y poco a poco comienza a frustrarse. No entiende por qué Bruno insiste en vivir con cadenas cuando la felicidad está al alcance de sus manos. El entorno, además, refuerza esas tensiones. Comentarios, miradas, la sensación constante de estar siendo observados, todo se convierte en un recordatorio de que lo suyo no es fácil de aceptar para quienes los rodean. Y aunque entre ellos hay amor y complicidad, también surgen discusiones y silencios que los alejan. Las diferencias se hacen evidentes. Tis quiere un presente sin miedo, mientras Bruno sigue atrapado en un pasado lleno de represión. Es en este punto donde la relación se pone a prueba de verdad. ¿Serán capaces de superar sus propios fantasmas o la presión terminará quebrándolos?
Este conflicto es crucial porque expone lo más frágil de ambos, el miedo de Bruno a perderse en lo que siente y la necesidad de Thies de vivir con autenticidad. Y es en ese choque donde se prepara el terreno para el clímax de su historia. La tensión entre Bruno y Thies alcanza su punto máximo. Durante demasiado tiempo, Bruno ha intentado sostener dos realidades: la del hombre rígido, disciplinado y hermético que no deja ver sus debilidades, y la del hombre vulnerable que, en silencio, desea con fuerza a Thies. Ese equilibrio imposible empieza a romperse y lo obliga a enfrentarse a una decisión que ya no puede seguir posponiendo. El clímax se construye en una escena cargada de verdad. Thies, cansado de esperar, le deja claro que no puede seguir siendo un secreto, que no está dispuesto a compartir un amor que solo existe en las sombras. Sus palabras son firmes, pero no frías, nacen del dolor de amar a alguien que parece incapaz de dar el paso definitivo. Bruno, por primera vez, se enfrenta a sí mismo sin escapatoria. El miedo lo paraliza. Miedo al rechazo, a la mirada ajena, a perder el control que lo ha definido durante años. Pero, al mismo tiempo, siente que dejar ir a Thies sería como volver a una vida vacía, sin sentido. Es entonces cuando entiende que la verdadera prisión no está en lo que dirán los demás, sino en su incapacidad de aceptar lo que siente. El momento decisivo llega con un gesto cargado de vulnerabilidad. Bruno, quebrado, deja caer la máscara y admite lo que tanto había callado, que lo que siente por Thies lo desarma, pero también lo salva. No es una confesión grandilocuente, sino un acto íntimo, casi susurrado, pero con un peso enorme. Es el reconocimiento de que, por primera vez, está dispuesto a elegir el amor por encima del miedo. Para Thies, ese instante es la confirmación de lo que siempre supo, que detrás de la rigidez de Bruno había un hombre capaz de amar con intensidad, solo necesitaba el valor de reconocerlo. La tensión se transforma en alivio, y aunque el futuro siga lleno de dudas, el simple hecho de haber dado ese paso cambia todo. Este clímax redefine su relación. Ya no se trata de esconderse o de negar lo evidente, sino de asumir que lo que sienten es real y merece ser vivido, aun cuando el mundo no esté listo para aceptarlo. Tras el clímax, la historia de Bruno y Thies entra en un terreno más sereno, pero no menos significativo. Ya no estamos ante la tensión del secreto ni la represión de los sentimientos, sino frente a una etapa marcada por la aceptación y la calma que sigue a la tormenta. Bruno, que al inicio parecía condenado a vivir atrapado en sus miedos, comienza a dar pasos hacia una vida más auténtica. No es un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí una transformación visible. Ahora se permite mostrarse más humano, menos rígido, más dispuesto a compartir lo que antes escondía con tanto esfuerzo. Lo que antes era un muro infranqueable empieza a resquebrajarse y a través de esas grietas entra la luz que Thies ha traído a su vida. Thies, por su parte, encuentra en este desenlace la confirmación de que su paciencia y su fe en Bruno no fueron en vano. Ve cómo el hombre que al principio lo repelía con dureza, ahora se abre poco a poco, dándole espacio no solo en su vida, sino también en su corazón. Thies entiende que lo suyo no será un camino fácil, que los prejuicios externos y las dudas internas seguirán presentes, pero también sabe que lo esencial ya está decidido. Bruno lo ha elegido. El desenlace se refleja en pequeños momentos de intimidad y complicidad, escenas donde ya no hace falta esconderse, donde un gesto sencillo, una sonrisa, una mano sostenida, una mirada compartida, basta para mostrar lo que sienten. Ya no necesitan palabras grandilocuentes, porque lo más importante está en lo cotidiano, en saberse juntos, en poder vivir con un poco más de verdad que antes. El mensaje final es claro: no hay libertad más grande que la de aceptar quién eres y a quién amas, aunque el mundo intente imponerte silencio. Bruno y Thies representan esa lucha silenciosa entre el miedo y la autenticidad, y nos recuerdan que, aunque el camino sea difícil, la recompensa de elegir el amor siempre vale la pena.
Lo que queda entre ellos no es una historia perfecta, sino una historia real, marcada por la valentía de atreverse a sentir. Y en esa imperfección radica justamente su belleza.